vamos a soñar, vamos a hacer. Queremos promover el desarrollo sostenible y elevarlo hasta hacer cumbre. La economía circular está alrededor. Busca los círculos. Los días 4 y 5 de noviembre se celebrará en Algeciras el 6º Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible, tercer simposio de Ingeniería Energética y Sostenible. La economía circular está en todo. Queremos promover a través del pensamiento holístico la innovación y la internacionalización y necesitamos la pieza que nos falta. Tu asistencia. Conéctate para ser el cambio que quieres ver en el mundo. Te esperamos vía streaming el 4 y 5 de noviembre. Organizado por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y la Universidad de Cádiz. Colabora Asociación Amigos de la Ciencia y el Instituto Geológico Británico. Sé una semilla del cambio. Pues bueno, vamos a pasar ya a lo que es la mesa de debate Liderar en Femenino para un futuro sostenible. Yo quiero darle la bienvenida a nuestros 4 integrantes de la mesa. A Esperanza Fitz, bienvenida a nuestra casa. Me alegro mucho de tenerte por aquí. A Karina, que ahora la presentaré, que es la moderadora de esta mesa. Juan Carlos Cubeiro, de nuevo tenerte por aquí por Algeciras, también es un placer. Y a Mar Perrote, que bueno, es la primera vez que nos visita, pero confío que no va a ser la última. Gracias. Karina Salas va a ser la moderadora de esta mesa. Ella es psicóloga y coach, psicóloga especializada en inteligencia emocional y mindfulness, formadora, conferenciante y coach ejecutiva. A sus espaldas atesora 22 años de experiencia profesional como psicóloga, 19 años como formadora y 6 años como coach ejecutiva. Dirige Karina Salas Coach desde 2016, una empresa dedicada al desarrollo personal y profesional de empresarios y equipos a través del coaching ejecutivo y la formación en inteligencia emocional. Además, es creadora de un programa propio de coaching y mindfulness, Desconecta con K, para potenciar el liderazgo personal y profesional. Karina, yo te doy paso y tú ya presentas a cada uno de ellos y comenzáis cuando queráis. Muchas gracias. Pues lo primero, ¿se oye bien? ¿Se escucha bien? Vale, muy bien. Espero que de ahí también nos digan que se escucha bien mi micrófono para empezar. Lo primero quiero agradecer a la Fundación Campus Tecnológico y a la Universidad de Cádiz por la oportunidad de poder compartir y moderar esta mesa de debate tan interesante. Dar la enhorabuena porque estamos haciendo ya el 6º Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible, lo cual es algo para dar la enhorabuena también. Y bueno, voy a dar paso también a presentar a las personas que me acompañan, que es un placer y un honor poder estar aquí también acompañada por ellos. Les comentaba antes en el descanso que como sus currículums son realmente impresionantes, voy a intentar reducirlos un poco, pero que vaya a tener la oportunidad de descubrir sus perfiles clicando y viendo, bueno, pues que ya veréis que los currículums son realmente espectaculares, ¿no? En este caso voy a empezar por Esperanza, que está aquí a mi derecha, Esperanza Fitz. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresa, máster en Gestión Integral de Residuos, formación complementaria en análisis de tratamiento de agua, suelos y residuos. Además, es la directora ejecutiva de una empresa que se llama Al-Aguas, empresa especializada en el sector industrial con camiones de alta presión y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. ¿No se escucha bien? Venga, pues pasamos al micro de mano. ¿Verdad? Sí. Vale, pues voy a dar, de nuevo hablo de Esperanza por si algo no se ha escuchado. Decía que Esperanza Fitz, licenciada en ADE, en Administración y Dirección de Empresa. Además dirige Al-Aguas, una empresa dedicada al sector industrial con camiones de alta presión y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. Quiero destacar, que eso sí me parece interesante dejarlo claro, Medalla de Andalucía 2021, o sea, hace muy poquito tiempo, Esperanza, enhorabuena, al mérito medioambiental.
además de premio a la mejor empresaria Nobel de la provincia de Cádiz, esto ya en el 2008, o sea, ya ha pasado algún tiempo de ello, y finalista los premios AGE 2009 Cádiz en trayectoria empresarial. Bueno, ya os digo que el currículum de Esperanza merece la pena de darle una vuelta. También es presidenta de ANSEMAC, Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector Medioambiental, y vicepresidenta de FAME, Federación Andaluza de Mujeres Empresarias. Bueno, pues un placer tenerte, Esperanza, y poder compartir esta mesa contigo. Juan Carlos Cubeiro, que está aquí también a mi izquierda. De nuevo, un placer volver a compartir contigo mesa, como siempre. Juan Carlos Cubeiro es economista, experto en liderazgo y talento. De hecho, se le reconoce o se le conoce como economista del talento, cuestión que me parece súper interesante. Una persona que lleva más de 30, 35 años quizás, ¿no, Juan Carlos? Hablando de la importancia y el valor que tiene el talento en nuestra sociedad. Además, es presidente de About My Brain para Europa, donde desarrollan el liderazgo. Head Coach de Manpower Group, Talent Solutions. Conferenciante internacional, escritor, bueno, con más de 50 libros a su espalda, lo cual ahí es poco. Yo os digo también y reitero en que busquéis sus perfiles porque son personas que merecen muchísimo la pena conocerlas en profundidad y seguirlas. Juan Carlos además tiene un blog donde comparte artículos diariamente, que es Hablemos de Tecnotalento, y bueno, a mí especialmente me gusta porque aprendo diariamente muchísimo de todo lo que comparte. También me gustaría destacar que es profesor en diferentes escuelas de negocio, que además ha recibido el premio Líder Humanista, Líder de la Excelencia Bogotá, Brain and Heart al mejor docente, Caballero de la Hispanidad de Guadalupe y doctor honoris causa por la HAC Business and Management de la Universidad de Guadalupe. O sea que interesantísimo también. Un placer tenerte, Juan Carlos. Y Mar, encantada de tener también en esta mesa con nosotros, en esta mesa de debate. Mar Perrote es ingeniero químico por la Universidad de Cádiz y es licenciada en Ciencias Ambientales por la Kingston University de Londres. Máster en Petroquímica y Polímeros en el Instituto Francés del Petróleo de París. Y la McGill University de Montreal, becada por CESA. Tiene una extensa experiencia internacional, habiendo ejercido como consultora ambiental en Londres, ingeniero de proyectos y procesos en CEPSA, Chimney, Bécancour, en Quebec. CEPSA, Chimney, Bécancour, sí. Gracias. Y como responsable de servicios técnicos en CEPSA Chemical Shanghai. De retorno a España, compatibilizó su actividad en CESA como funciones como docente, como profesora asociada de la UCA, y en 2017 es nombrada responsable del laboratorio CITE en San Roque a cargo del control de calidad de los procesos y de las entradas y salidas de todos los productos de la refinería de Gibraltar de San Roque. CEPSA Química, CEPSA Bioenergía y CEPSA Comercial de Petróleo. Y desde este año 2020, desde el año pasado, es responsable de gestión analítica de CEPSA en Andalucía y Canarias. Correcto. Muy bienvenida también, Mar, a Muchas esta gracias. mesa. Y bueno, ahora ya sí que vamos a entrar en materia sobre lo que tenemos preparado. Decía antes, Rosa, que estamos ya terminando este sexto encuentro y lo vamos a hacer con una mesa de debate, que además hemos querido titular Liderar en femenino como elemento clave para un futuro sostenible. Y voy a debatir, precisamente a compartir preguntas con las personas que me acompañan para ver qué tiene esto de interesante y de importante para el desarrollo de ese futuro sostenible. Entonces, aunque parezca una obviedad, voy a empezar por preguntarles para qué o qué significa para ellos la palabra liderazgo. Algo que se utiliza continuamente, constantemente, pero que a veces creo que es bueno insistir e incidir a qué nos estamos refiriendo. Voy a empezar en este caso por ti, Mar, si te parece bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de liderazgo? Perfecto, lo primero quería hacer una prueba, ¿se me oye bien? Sí. Sí. Pues la palabra liderazgo para mí es fundamentalmente la capacidad de influir en los demás. Pero además de influir no por un cargo que nos dé esa influencia, sino por lo que somos, por lo que transmitimos, por nuestros valores y sobre todo porque esos valores sean considerados como admirables para los demás. Lo has comentado antes, Karina, que en mi vida profesional pues he tenido la oportunidad de trabajar en España, en el Reino Unido, en Francia, en China,
Y los estilos de liderazgo que funcionan son distintos según la localización geográfica, según la situación en la que estés. Es cierto que en Europa, en Canadá, pues lo que funciona es un liderazgo, entre comillas, más blando, más democrático, más de consenso. En China se necesita un liderazgo mucho más autoritario, van buscando a ese líder al que seguir. Pero si hay un punto en común, como digo, que yo he percibido a lo largo de estos 20 años, es esa capacidad de influir en los demás, de generar esa admiración y de cualidades que son comunes en cualquier parte del mundo, como son la credibilidad, como son el ser capaz de tomar decisiones, aunque no sean las más populares, el ser un soporte para tus colaboradores. Es fundamental todo eso, no se nos puede olvidar. No solamente hablamos de una persona carismática y, como digo, no solamente es a través del cargo. Cualquier persona dentro de su ámbito, dentro de su influencia, puede ser un líder. Y yo siempre lo digo, el camino del liderazgo es un camino de autoconocimiento. Y si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia, y luego trataremos seguro que eso, porque es nuestro tema ahora mismo universal, es que no basta solamente con hacer las cosas bien, con tener unos valores fuertes, con inspirar esa confianza en los demás, hay que preocuparse también por los demás. Y el liderazgo hoy en día tiene que ser un liderazgo que tú te preocupes por el entorno que te rodea, no solamente porque te aporte un beneficio, sino porque al final es lo mejor, y lo comentaba antes Esperanza en el café, o sea, cuando le va bien a tus colaboradores, pues nos va bien a todos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Se me oye? Sí, no. Estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que es una cuestión de una actitud, forma de ser y de hacer las cosas. Es verdad que yo creo que el liderazgo, quien lo tiene o quien lo lleva, yo creo que nace con él. El que es un líder, hasta los niños chicos cuando están en el colegio, tú lo ves, ese es el líder, ese es el que lleva. Al final son una serie de valores y de caracteres que se llevan, yo pienso que, como decía ella, el liderazgo evidentemente es preocupación. Yo siempre lo digo en mi empresa. En mi empresa no hay nadie que haga algo que yo no haya hecho antes. Entonces yo me pongo por delante. ¿Por qué? Porque si tú estás ahí y tú estás llevando la dirección de una empresa, tú tienes que... Más para arriba, aquí, ¿no? Tú tienes que estar a la altura de todo el mundo. Ni aquí nadie es más, ni nadie es menos. Y como le comentaba a ella, yo me tengo que preocupar por mí. Yo en vez de tanta palabrería, yo voy a poner siempre más ejemplos, ¿vale? Yo me tengo que preocupar de mis trabajadores. ¿Por qué? Si a mí mis trabajadores me piden meses consecutivos, nóminas, ahí pasa algo. Yo me tengo que preocupar. Yo le debo decir, ¿qué pasa en casa? ¿Qué necesidad tienes? ¿Por qué? Porque si me está pidiendo, ya se está gastando el dinero que no se tiene que gastar. Si viene con la cara agachada, ¿qué pasa en casa? Tú lo tienes que coger. ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué problema tiene? ¿Por qué? Porque él, al final, si tienes problema en casa, te lo trae al trabajo. Y yo tengo que velar por todos ellos. Y eso es un poco el liderazgo, que hay que diferenciar entre liderazgo femenino y masculino. No es el mismo. No es el mismo. Los valores veo que los valores son distintos. No es que sea ni mejor ni peor. No estamos hablando ni mejor ni peor, pero sí es diferente. Y es la forma, por eso decía que es un tema de actitud, es una forma de ser y de hacer las cosas diferentes. Es mi forma de... Ahí lo dejo. Bueno, de momento cosas interesantes, ¿no? Predicar con el ejemplo, y que cualquier parte de la empresa puede ser líder, o cualquier persona puede ejercer como tal, como líder. La preocupación, que habéis coincidido también, y deja un tema interesante sobre la mesa de Esperanza: el líder nace o se hace. Ese también es un tema a debatir importante. ¿Está en el ADN o hay que trabajarlo? Bueno, le voy a pasar la palabra a Juan Carlos, que nos dé su opinión. Bueno, primero es un honor estar con vosotras y con toda la audiencia, pero vamos, con una empresaria de Andalucía, la responsable de laboratorios de CEPSA, con la referencia en coaching en Algeciras y en toda la zona.
A ver, el tema del liderazgo, hay dos temas de liderazgo. Uno, el liderazgo ha existido a lo largo de toda la historia, como decía Esperanza, que es masculino, femenino, por eso decimos en femenino. Científicamente es una cosa muy reciente. Tiene un padre, a mí me gusta descubrir madres y padres, como siempre la ciencia, que es Warren Bennis, un señor que, como lo sabéis, tenía dos hermanos gemelos, uno muy carismático, diríamos, el otro un ratón de biblioteca, y son gemelos idénticos. ¿Cómo puede ser esto? Tenían caracteres diferentes, como está diciendo. Entonces, la definición que nos ha llegado desde Warren Bennis en los últimos 50 años, casi 50, es un talento, como muy bien ha definido Mar, no es lo que hacen las líderes o los líderes, es una cualidad, una capacidad, un compromiso también, un talento, para influir decisivamente en los demás. Básicamente, lo habéis dicho, desde el ejemplo de la felicidad, la utilidad moral. ¿Cuál es la grandeza del liderazgo? Que las organizaciones, lo hemos visto con Andrés y con Pablo antes, que no tienen liderazgo, los países que no tienen liderazgo, las ciudades que no tienen liderazgo, perecen. Eso es algo muy notorio. ¿Qué está cambiando en femenino? No es liderazgo femenino, sino femenino. Pues es la prevalencia, y también lo he dicho más antes, de la oxitocina sobre la testosterona. Esto cambia radicalmente las cosas, porque durante centenares de años hemos vivido la prevalencia de la testosterona, liderazgo típicamente masculino. Entonces, ¿eso qué significaba? Pues el orden el mando, yo soy el jefe. Bueno, comentábamos esta mañana la película del buen patrón, que yo recomiendo, la de Aranoa. Todavía la mayoría de los patronos, dueños de compañía, etcétera, son así. Soy muy familiar, yo lo decido todo, y eso es pura testosterona. ¿Qué es la oxitocina? Cercanía, empatía, cariño, preocuparte de verdad por los demás, por si están gastando más de lo que están ingresando, todo ese tipo de cosas. Incluso con una diferencia, la testosterona llevaba al paternalismo, sin embargo la oxitocina no lleva al paternalismo. No hay maternalismo, hay otra cosa. Por cierto, hablando del lenguaje, que el título del lenguaje, como me gusta mucho picar, yo de ti quitaría lo de trabajadores. Sobre todo los centennials y los millennials no quieren ser trabajadores. Quieren ser compañeros de proyecto, quieren ser profesionales, quieren ser talento. Entonces el lenguaje, que es un lenguaje de liderazgo masculino, inconsciente, deberíamos empezar a cambiarlo. Como dice Isabel Aguilera, que se citaba el pasado domingo en el País semanal sobre inspiración y motivación, o sea, la décima directiva, lo que más engancha a alguien es decir, te necesito. Eso es muy normal en el liderazgo en femenino, nunca ha sido normal en el liderazgo masculino, básicamente. Bueno, luego diremos más cosas, pero... Y luego, también, ligado a la... Y con esto acabo esta parte, ligado a lo anterior, esto de tenemos magníficos directivos, como Ortega, como vosotras. Eso es verdad, pero España es el país 43 en calidad directiva. Debería ser el 13. Por lo tanto, tenemos 30 países que están mejor en calidad directiva, se decía antes, pero que solo estamos nosotros. Entonces, como toda estadística es una mentira, pero tenemos mucho que mejorar. Hay margen de maniobra entonces para hacer mejoras. Bueno, voy a pasaros a la siguiente cuestión, que ya vosotros habéis adelantado algunas cosas, ¿no? Decía antes Marc que la situación de pandemia, sin lugar a dudas, ha venido a ser un antes y un después, también en esto que tiene que ver con la forma de liderar. Y en ese sentido os quiero lanzar la siguiente cuestión. ¿Creéis que esta situación de pandemia precisamente ha puesto de manifiesto la necesidad de otro estilo de liderazgo? ¿Por qué y cómo creéis que es ese liderazgo? Como comentaba antes, yo creo que el liderazgo que funciona es distinto según la localización geográfica, pero también, que duda cabe, según la situación. Cuando comenzamos con la pandemia, realmente yo creo que nadie lo veía venir, que íbamos a llegar a eso, ¿no? En aquel momento fue todo muy, muy rápido. Y en CEPSA nosotros, como actividad esencial de proveedor energético y de productos fundamentales para la sociedad, pues no pudimos parar, teníamos que continuar con las actividades productivas sabiendo muy poco de la pandemia y con esa altísima responsabilidad. Yo, que estoy habituada a llevar inversiones, a llevar proyectos de alto alcance, pues cambiaron totalmente mis preocupaciones. Y mi preocupación número uno era la seguridad de los trabajadores. El que tuvieran todos sus equipos de protección individual, el que no hubiera contagios, modificar las instalaciones, cambiar absolutamente todo
para prevenir todos los contagios. Y enlazo con lo que comentábamos antes, o sea, una preocupación por tus colaboradores, que su bienestar había pasado de ser algo muy importante a ser pues, prácticamente un todo. Y no solo eso, o sea, además de todo eso, de esa preocupación en un principio pues por mantener su seguridad y su salud, esto se ha ido prolongado en el tiempo y ha generado también una fatiga pandémica en la gente. La gente se ha ido cansando, la gente ha tenido miedo, ha tenido mucha incertidumbre qué va a ocurrir. Veías personas que tenían a familiares enfermos o que habían perdido a familiares, que habían perdido negocios, algunos de sus allegados. Ha habido que cuidar muchísimo de los demás para seguir adelante. Hemos aprendido muchísimo de todo esto. Y otro líder que ha emergido, además del líder empático, que ha emergido mucho más, ha surgido el telelíder, porque muchos de mis colaboradores pasaron a estar en teletrabajo y aparte, bueno, por mi función de dirigir laboratorios en distintas localizaciones de España, pues ese es un líder nuevo también. El líder que solo lo conoces por la pantalla y tienes que generar confianza, transmitirle esos valores a una persona con la que no te puedes estar tomando un café o coincidiendo o yéndote a comer. Eso también es un reto importante y también es algo de lo que hemos aprendido mucho, de reservar tiempo de calidad, evitar llamar solamente al colaborador que está a distancia cuando hay un problema, sino que, oye, llamarle, hacer checkpoints a lo largo de la semana, cómo está yendo todo, qué harías diferente, qué retos te estás encontrando. Al final y en definitivas cuentas, pues un liderazgo mucho más humanizado y cercano, dentro incluso de la distancia del teletrabajo. Yo qué sé, bueno, venga. Sí, la pandemia evidentemente ha cambiado el liderazgo, ha cambiado el liderazgo y además, aunque las mujeres, no tenemos que olvidarnos que las mujeres siempre en las grandes crisis, en los grandes desastres, las grandes dignificadas han sido siempre las mujeres, siempre. Y aquí con la pandemia hemos sido las grandes dignificadas. ¿Por qué? Porque ante mujeres que estaban trabajando, el tema del teletrabajo, el tema de los niños, de no poder ir al colegio, de estar en las casas, al final, ¿quién sufre el gran peso de todo? La mujer. La mujer, es verdad, los hombres están, pero bueno, están, pero no. La conciliación familiar es fundamental para que el liderazgo pueda ir adelante a la mujer. Pero cierto es, y además nos hemos dado cuenta, y ha sido un gran valor, donde la sociedad, bueno, se ha dado cuenta de lo que iba a comentar ahora, es que la mujer dentro de la sanidad, de hecho, hay muchas más mujeres, evidentemente, que hombres, tanto enfermeros, médicos, tal y cual, se ha visto la forma de actuar, la forma de proceder. Ese es el liderazgo que ha habido. Ha habido liderazgo dentro de los hospitales, dentro de la misma enfermera, el mismo médico, los cuidadores, las cuidadoras. Ha surgido un liderazgo social implícito que ha hecho que esos valores y esa desgraciada mochila que llevamos todas las mujeres, pues se haya magnificado. Se haya magnificado y hayan salido nuevas líderes, no las líderes normal, bueno, una empresa, emprendedores, venga, seguimos, no. Un nuevo liderazgo de esas mujeres que no estaban visibles. Y la pandemia, por un lado sí, por otro no, ha hecho que resurgiesen y que se valorase mucho más el trabajo de cada una. La pandemia, toca. A ver, antes hablabas de neuroliderazgo. El cerebro humano tiene la necesidad de no aprender mucho de la pandemia. Lo que se llama sesgo de atribución, lo bueno, lo malo, culpables fuera. Lo que pasa, como tú estás diciendo, Marc, es que una de las cosas que deberíamos haber aprendido, que creo que estamos aprendiendo, es que todos los cambios civilizatorios han sido producto de una pandemia. Es decir, el Imperio Romano nos había contado, entraron los bárbaros en Roma, tal, de todo, no. Hay una gripe antonina, que es una pandemia, que Marco Aurelio y sucesores intentan resolver, que la cosa no lo sabe muy bien, y al final provoca el declive de la decadencia del imperio.
En el siglo VI, Justiniano, la soledad de la Baja Edad Media. Es una pandemia, básicamente. Para no aburriros mucho. El Decamerón de Boccaccio, 1748, la peste negra. Es una pandemia que provoca el cambio de la Edad Media al Renacimiento. ¿Por qué el Renacimiento y el humanismo? Porque había muerto muchísima gente, entonces había que vivir, básicamente. En el barroco, para acabar, la mal llamada gripe española, 1918, que provoca el cambio del dominio británico y la Commonwealth al dominio estadounidense, Primera Guerra Mundial, más resulta que lleva a la Segunda, es una pandemia. Entonces, esta es una pandemia que va de la democracia y la libertad occidental, tal como la hemos conocido desde la Revolución Francesa, a la armonía confuciana y la integración de China, ejemplo que antes hemos venido, China, Filipinas, y nos estamos ya acostumbrados. Además, los chinos son muy listos, contamos esta mañana, que ustedes dicen que el país número 1 es Estados Unidos o China en función del crecimiento del PIB. El llamado Xi Jinping, un señor muy poderoso, dice, se decreta que este año China solo va a crecer el 6. Y aunque crezca el 13, tendremos la ilusión de que está creciendo el 6. En realidad, somos así de incautos los occidentales, pues es lo que está pasando. A lo que tú decías antes, Mar, esto no se veía venir. Yo escribí un libro el año pasado, el virus que presentó el capitalismo, y todo el mundo decía, esto es un cisne negro, no se veía venir. No, vale. O sea, como Bill Gates hace 5 años, a 6, había hecho un vídeo diciendo, ha ocurrido el SARS, ha ocurrido tal, ocurrió algo. Pero en Occidente pensamos, estas son cosas de Asia, que no llega aquí, llegó. Entonces, esto no es un cisne negro, esto es un rinoceronte. Es decir, va viniendo, y te pasa por delante. Y no es la pandemia, es una pandemia. Porque, haciéndolo muy corto, esta es una crisis cuadro. Esta es una crisis medioambiental. Y buena parte de los ODS tienen que ver con el medio ambiente. Antonio Gutiérrez, que estos días está en Glasgow, ya dijo 2 semanas antes de la pandemia, cuidado porque el planeta sí se va a salvar. Cosa distinta es si los humanos nos salvaremos dentro del planeta. Gaia se va a salvar. Con CO2 y CO2 se va a salvar. Entonces, crisis medioambiental. Es una crisis sanitaria que ha puesto a prueba, sobre todo el liderazgo femenino. Estoy plenamente de acuerdo contigo, Esperanza, en eso. Es una crisis económica, es una crisis de desigualdad social muy grande, donde si utilizamos las estadísticas, y vuelvo a Asia, internacionales, parece que hemos mejorado, y hay algún subpopular como Hanchik, Rosling, que han dicho, estamos mejor que nunca ya, pero en cada país, sobre todo en Occidente, la desigualdad es sangrante, verdaderamente sangrante. Y esa cuádruple crisis no sabemos cómo. Entonces, el liderazgo masculino que está intentando hacer, salvar esta crisis, como la de 2008, que se llama deflación social en economía, es decir, vamos a bajar los salarios de la gente. Pero como tenemos tal escasez de talento, que el dato de Manpower Group de enero de 2021 era 60% de los puestos que se buscan, que en España prácticamente no se cumplen, cuesta un montón. Y el dato de la Cámara de Comercio de la semana pasada es el 80%, cuesta mucho cubrir en un país con el desempleo que tenemos. Como vayamos a la deflación social, tenemos un problema, porque vamos a pagar poco y más, entonces no vamos a tener gente. Entonces, el problema de desabastecimiento que está a cabo de Inglaterra es de materias primas y de recursos. El problema de desabastecimiento de España es de talento. Es de talento. Y ahora mismo, el límite de crecimiento de las compañías y de supervivencia es no contar con esa gente que tú decías, que si no la mantienes, no la fidelizas, no la haces crecer, no te preocupas por ella, la pierdes. Y sobre todo, los millennials y los centennials, es que no pasan, o sea, existe un concepto, ahora se está poniendo moda, job hopping, es decir, yo estoy 1 año o 2 años con esperanza y como esperanza no me dé lo que yo quiero, me voy. ¿No? Pero la fidelidad, la lealtad a la compañía, no déjate de rollos. Yo tengo 20 y tantos años, tú me das lo que yo quiero, estoy contigo. Tú no me das lo que yo quiero, ¿no? Ya, perdona, y voy a hacer un inciso. En plena pandemia, en el mes de noviembre, desde ANSEMA, Juanma Moreno, el presidente de la Junta, nos llamó y mantuvimos una reunión en el Palacio de San Telmo. Fuimos 17 mujeres, representando los 17 objetos de desarrollo sostenible, ¿vale? Íbamos el sector pesquero, de agricultura, ganadero, minero, de formación, económico, tecnológico, residuos, energía, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nosotras ahí lo que queríamos, que lo conseguimos, era que se reconociese el talento femenino
¿vale? Como necesario para la recuperación económica de Andalucía, ¿vale? No se podía llevar a cabo esa recuperación económica sin la mujer. Y lo conseguimos. Lo conseguimos, de hecho, después, tanto el consejero de Hacienda, Juan Bravo, mantuvo conversación con nosotras y se nos escuchó. Se nos escuchó a las 17 mujeres que dentro de sus sectores tenían que aportar y se llevó a cabo. Eso es muy importante. Y en esa línea, como sabemos que está grabado, pero da igual, el principal reconocimiento del talento femenino es la coach de Juanma Moreno. El coaching siempre es confidencial, pero tiene una coach desde antes de las elecciones de Juanma Moreno, antes y después. Ese es el crecimiento del talento. Sí, llevamos también una, vamos, dentro de estas 17 mujeres, también una experta en formación y coach. Llevamos también porque es fundamental, está claro. Bueno, pues creo que vais abriendo, o sea, las preguntas que yo voy a ir haciendo ya vosotros estáis abriéndolas dentro del debate, pero aún así os realizo y os lanzo la pregunta para que sigamos abriendo conforme lo que estamos comentando. ¿Qué cambios creéis vosotros que son necesarios para avanzar hacia un futuro sostenible? Y aunque ya se está adelantando, ¿qué papel juega el liderazgo femenino en este cambio hacia un futuro sostenible? Vamos a ir cambiando si queréis. Venga, Juan Carlos. A ver, en este rinoceronte gris hay 4 cosas que ya se dijeron en Davos antes de la pandemia y que cualquier líder, cualquier empresaria, debe tener en cuenta. Llamamos GTC. La globalización. Cualquier persona que tiene una web, cualquier empresa que tiene una web, es una empresa global, no es una empresa local. Entonces, en un país como el nuestro, y en Andalucía no es excepción, en Argentina tampoco creo que la movilidad es tan difícil, pues nos sorprende, por ejemplo, que haya estado en Canadá o en China o tal, porque qué bien se está aquí, calentito, en la zona. Pues eso hay que romperlo, la globalización es un hecho. Yo creo que nos estamos sorprendiendo, antes lo comentamos en el café, los españoles nos vendemos mal, La Casa de Papel, por adaptar 2 temporadas en A3 Media, ¡pum! Y llega Netflix y dice, no, que esto es una bicoca, entonces es un fenómeno global y todo el mundo canta el de la Chao y se viste de Dalí y tal. Además, gente que ha conocido Dalí por La Casa de Papel, hablando de Alejandra y del arte, que por otra cosa, bueno, es un fenómeno global. La globalización hay que tenerla en cuenta. La globalización beneficia al liderazgo femenino, sin ninguna duda, porque conectáis más rápido. La tecnología. La tecnología es un medio, nunca es un fin. Cuando trabajas como coach con CEOs que suelen ser mujeres, por cierto, empresas tecnológicas en España, en Facebook, bueno, en LinkedIn, antes Sarah Harmon, grandes empresas tecnológicas, en Google en su tiempo, etcétera, en IBM, Mazda, que todas te dicen lo mismo, la tecnología es un medio, nunca es un fin. Por lo tanto, cuidado con creer que los algoritmos van a decidir por ti. Eso tiene que ver con otro objetivo que es el de la educación, es decir, tenemos que educar en pensamiento crítico, en análisis, en discernimiento, en criterio, en autenticidad, porque los algoritmos no van a decidir por nosotros. Esto, claro, hay todo un marketing ahí de, no te preocupes, si Google decide por ti, no. Malo que las tecnológicas deciden por ti. Globalización y tecnología. El cliente es más importante que nunca. Por ejemplo, hemos tomado café y una señora llamada Toñi no solamente nos ofrecía el café, sino que salía afuera a preguntarnos lo que queríamos. La señora no la va a sustituir un robot. Y un robot es incapaz de hacer eso. Pero a una persona que simplemente está dando café como si fuera echarse a en tiempos modernos, pues que sustituye un robot. Por lo tanto, sabemos muy bien que la curiosidad, la creatividad, la inteligencia emocional y la intuición, llamamos las islas CIES, CIES, creatividad y curiosidad, intuición, emocionalidad, no son sustituibles por el robot. Y eso tiene que ver con el cliente, tercer aspecto. Y el cuarto es el talento, que va saliendo todo el rato, porque al final liderazgo y talento son el yin y el yang. Esas son las 4 fuerzas. ¿Por qué, por ejemplo, el cine, hablando del cine, no se ha recuperado? Porque no acaba de ser global, aunque, por ejemplo, Netflix ahora mismo tiene más series de fuera de Estados Unidos que de Estados Unidos. Por lo cual, lo que nos han metido hasta ahora es un carrero, ¿no? Es decir, hay más cosas en Corea, o en España, o en Francia, o en Italia, más interesantes que solo en Estados Unidos. Eso es política. Globalización, tecnología, clientes y talento. Y eso es lo que también está cambiando. Desde el punto de vista del liderazgo, el 80% es el de siempre, la autenticidad, la influencia, etc. La necesidad, que no lo hemos dicho antes, en el nacio se hace, de tener una predisposición,
que solo tiene una de cada 6 personas. No siempre las líderes y los líderes de niños coinciden con líderes de mayores. Churchill era un tío aburrido, un aristócrata tal, y ¿cuándo dio su mejor versión? En la Segunda Guerra Mundial. Y luego los laboristas, que eran también ministros, aquí dijo, fue el primer ministro para la guerra. ¿Queréis que lo sea para la paz? Y le ganaron. Claro, luego él se vengó porque ganó el premio Nobel de Literatura, no de la paz, curiosamente. Porque dice, la historia me va a tratar bien porque la voy a escribir yo. Entonces, al final nos hemos nutrido de la Segunda Guerra Mundial porque el tío ya no estaba de primer ministro. O sea, que todo tiene pros y contras, ¿no? Pero bueno, 80% de liderazgo es lo mismo, 20% es distinto. Y lo que es distinto es, lo contábamos también esta mañana, que las nuevas generaciones son las que de verdad eligen si quieren o no que tú les lideres. Es que ahora, yo llevo años diciendo, va a haber un TripAdvisor de jefes. Ya lo hay tecnológicamente. Pero es que ahora los jóvenes, tengo una hija de 21 años, estoy aprendo mucho de ella, antes del trimestre dice, está la Complutense, ¿qué profe me toca ahora? Pues en matemáticas, en macro, no sé qué. Ostras, que este es muy malo. Y se ponen 80 en común para decirle a la decana, es que este no lo queremos. Y meten una presión, claro, estudié económica, estudié derecho y tal, y yo tragaba como que me daba. Oye, que este tiene forma de suspender a todo el mundo y es muy malo explicando. Pues te aguanta, es que no se aguanta. Es que ahora no se aguanta. Y hay escasez de talento. Con lo cual, las cosas están cambiando radicalmente. De verdad están cambiando. Absolutamente. Voy a dar la palabra a Esperanza y cerramos con más, y así cambiamos un poco el formato. Sí, bueno, el liderazgo evidentemente está cambiando porque todo ha cambiado. La pandemia nos ha cambiado a todos, la forma de ver las cosas, de hacerlas, y nos encontramos, bueno, como tú dices, con el liderazgo, por ejemplo, de tu hija. Es que la juventud de ahora no es la de antes. Todo se ha globalizado y es que todo ha cambiado. Tú antes a tu hijo le decías, no hagas esto, y no, bueno, a mí antes mi padre me decía, no hagas esto, y yo no lo hacía. Ahora yo le digo a mi hijo, no hagas esto, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues te lo explico 3 veces y si no, pues porque lo digo yo. Pues ahora porque lo digo yo no vale. Ahora tienes que entrar en la dinámica de explicar. Y yo muchas veces digo, tanta democracia, tampoco nos lleva a muy buen fin, porque es verdad que tienes que tener en cuenta la opinión de todo el mundo. Pero al final quien tiene que decidir es una persona. Es una persona, te guste o no te guste. Y entonces eso es liderar. Es liderar, el saber en un momento determinado, con tantísima variación de opiniones, de ideas, cuál es la mejor. Y al final, cuando tú estás liderando, llevándonos a un grupo de trabajo, el compromiso y la condición humana. La condición humana es la que te va a hacer diferenciarte de uno y de otro. ¿Por qué? Porque a mí muchas veces me dice, Esperanza, es que tú haces las cosas y es que siempre lo das todo. Digo, bueno, yo lo doy todo porque yo creo en la gente. Y yo tengo una frase que digo siempre, yo cuando hago algún negocio o algo, digo, yo no tengo tiempo para desconfiar de la gente. Yo no tengo para desconfiar de la gente. Si yo tengo feeling contigo, yo voy a hacer cosas contigo. Yo tengo un negocio que he montado hace un año, lo he explicado antes, que es tema de valorización de extintores, ¿no? Os voy a explicar cómo monto yo esa empresa. Yo voy a un encuentro de empresarios, conozco a un chaval que es de ciencias ambientales y se acercaba a mí me invitaron a un encuentro de estos de BNI, que te tienes que levantar a las 5 de la mañana, que yo le dije a mi amiga, no me invite más a esto. No me invite más a esto, porque yo no quiero que a las 5 de la mañana para ir a tomarte un café. Bueno, vale. Fui porque me había invitado muchas veces, digo, venga, voy a ir. Bueno, pues este chaval vino, tal, yo le di mi tarjeta y bueno, yo estaba con mucha gente. Y bueno, no le presté mucha atención. Después el chaval me llama por teléfono, mira, es que soy tal. Digo, mira, hijo, ahora mismo no te puedo atender, pero bueno, llámame dentro de 2 semanas. Y va el chaval y me llama dentro de 2 semanas. Y no podía atenderlo. Digo, mira, ¿te importa llamarme la semana que viene? Y va el chaval me llama la semana que viene. Digo, ole tú. Digo, le cogí el teléfono. Y yo soy así. Digo, ¿tú dónde estás? Digo, yo estoy en mi nave. ¿Y dónde estás? En Alcalá. Digo, venga, voy para allá.
¿que vienes para acá? Digo, sí, claro, voy para allá. Nos pusimos a hablar, de verdad, hablar de residuos, de tal y cual, y empezaba a hablar de extintores, que si en la máquina de Alemania, yo que sí había pensado, digo, venga, vamos a montarla. ¿Cuánto cuesta la máquina? Esto, venga, yo la pongo, lo montamos. ¿Cómo? Digo, sí, la empresa más 50%. Aquí no va a tener nadie más que nadie. 50% y 50%. Bueno, pues empezamos hace un año. Empezamos en una navecita que tenía Edelcade, que eran 200 metros. Que los extintores, teníamos que volar por encima de los extintores para pasar. Ahora tenemos una nave de 1000 metros. Ahora tenemos que buscar una más grande. Ahora una empresa de las grandes está viendo que quiere no absorbernos, pero bueno, sí pertenecer a nosotros, a nuestro grupo. Y yo con ese chaval tuve feeling. Y yo soy de, venga. Y entre nosotros es eso. Y si él... Lo que pasa es que el chaval tiene, además digo mi Manuel, todo el mundo conoce cuando yo digo mi Manuel, a todo el mundo, yo estoy con la consejera, digo, mira, mi Manuel me está diciendo que el problema que está haciendo con los extintores, dice, ¿dónde está tu Manuel? Pues así, ¿entiendes? Y entonces es la forma de hacerla, es el feeling que tú puedas tener con la gente, ¿vale? Eso es el liderazgo, esa es la manera de hacer las cosas, el intuir y el no perder tiempo, porque... Desgraciadamente estamos en una globalización que medimos el minuto y en esa medición no queremos perder tiempo en cómo hacerlo, pues entonces vamos a lo que es. Y esa es una experiencia que quería yo contar aquí con mi Manuel, como digo yo, y... no, es mi Manuel. Y también es curioso porque, claro, él creo que tiene 29 años. Un jovencito, pero mucha iniciativa. Y cuando me esperanza, digo, espérate, déjame que yo... Vale, lo que tú digas. Y cuando yo le digo, escucha, coge el teléfono y llama tú a este. Y es un perfecto. Dentro de la experiencia, tú sabes que, bueno, pues para eso cumple un año, ¿vale? Pero perfecto. Y es lo que quería comentar aquí. Seguimos agregando porque mi pregunta, sí, voy a llamar ahora mismo, mi pregunta era ¿qué cambios creéis que son necesarios para avanzar hacia un futuro sostenible y qué papel juega el liderazgo femenino? Y vamos viendo cómo se van agregando diferentes formatos y fórmulas que cambian un poco ese estilo de liderazgo que hasta ahora teníamos. Yo voy a ir a tu pregunta, pero antes me gustaría hacer una reflexión sobre lo que ha comentado Juan Carlos y que es muy interesante, del tema del job hopping. Y que yo en mis años de China viví intensamente porque teníamos que montar una planta nueva en Shanghái, partíamos de la nada, formamos una planta de proceso para hacer fenol y acetona. El fenol es una materia prima para hacer plásticos de alto rendimiento, entre otras cosas para la construcción, y teníamos que contratar a las 120 personas que iban a trabajar allí. Y era muy complicado aproximar el talento a nosotros, porque era una empresa desconocida en China y con una falta de talento muy especializado, muy importante. Y aquí surge otro tipo de liderazgo muy interesante, que es el liderazgo seductor. Había que seducir a la gente para que se viniera con nosotros, teníamos que aprender a vendernos, y ese liderazgo seductor pues nos lo hemos tenido que traer aquí precisamente para atraer a ese talento que ciertamente ahora mismo escasea. Y no solamente el talento, sino es verdad que ese espíritu de compromiso también hay que trabajarlo mucho más. Pero ciertamente cuando las cosas fluyen y cuando realmente todo funciona con tus colaboradores y cuando ese feeling existe, sale magia. Es verdad. Sobre la seducción, simplemente antes de que entiendes, a mí me gusta dar datos y dicen, no, es que eres pesimista. No, yo creo que dando datos... Pero eres economista. Economista del talento. Ya sabéis que somos el país, según Foro Económico Mundial, análisis de competitividad global, 116 del mundo en selección y outplacement y desvinculación. 116. Es decir, aquí no digo CEPSA, no digo... En general se selecciona fatal. O sea, hasta se ahorra, digamos, un selector o una selectora profesional contratando a alguien de recursos humanos que lo hace. Yo, por ejemplo, no soy experto en selección. No, ¿me ayudas? No. Yo te pongo en contacto con expertas y expertos que se dedican a hacer
selección por valores, entrevistas de incidentes críticos, de competencias y tal. ¿Qué pasa? Que además la gente ignorante es atrevida, entonces quien no sabe hacer selección se cree que esto es facilísimo. Es como en el mundo del deporte todo el mundo es seleccionador de fútbol o de gimnasia rítmica. Es muy complicado. Esa intuición que tú decías antes es muy complicada de desarrollar. Es oficio tuyo, te fiarás de tu Manuel, pero no te fiarás de otro Manuel. ¿Y eso por qué? Pues claro. El sexto sentido que tenemos las mujeres. Femenina total. Bueno, voy a volver al tema de la sostenibilidad, que aparte es el tema que nos ocupa en estas jornadas. Efectivamente, sí, sí. Vamos a enlazarlo. La sostenibilidad, bueno, lo principal es definirla muy bien, ¿no? Y seguro que en estos días pues, hemos hablado mucho de ello. La sostenibilidad no es solamente el respeto por el medio ambiente, sino el respeto por el bienestar también de las personas, una visión muchísimo más holística. Cuando queremos acometer cualquier cambio en nuestra vida, en el trabajo, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de la situación. Por eso yo animo al gran público en general a que lea y a que aprenda sobre estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entender también que este futuro hacia la sostenibilidad es un trabajo en equipo entre la sociedad, entre las grandes empresas como aceleradores del cambio y también con las personas. O sea, hay personas que probablemente hoy nos están escuchando, a lo mejor no trabajan en grandes empresas, pero todos desde nuestro ámbito podemos hacer muchísimas cosas, desde nuestras decisiones de consumo, desde nuestro día a día y, como digo, estando muy informados todos y también teniendo una sensación de urgencia. Sabemos que todos tendemos a lo estático y yo, que soy una promotora y una obsesa del cambio, me reconozco a veces con esa inercia al cambio y hay que entender que es necesario, pero también hay que entender que es el momento y que este cambio hacia la sostenibilidad es urgente. ¿Y qué papel ocupa el liderazgo femenino? Pues fundamental. Las mujeres somos el 50% de la sociedad. Para acometer cualquier cambio de calado es evidente que tenemos que estar allí. Y no lo digo yo, o sea, hay estudios de las Naciones Unidas que lo dicen. Se han hecho un estudio con grandes corporaciones de las Fortune 500 que demuestran que empresas con una muy elevada presencia femenina en los comités de dirección son empresas muchísimo más enfocadas hacia la ESG, el Environmental Social Governance, mucho más orientadas a las estrategias a largo plazo, hacia la innovación, hacia la transparencia, hacia promocionar comités de diversidad e inclusión y del bienestar de sus trabajadores. Estoy hablando ahora del liderazgo empresarial, pero qué duda cabe en el liderazgo del día a día. Lo comentaba Esperanza antes, yo soy madre también y sabemos que lo habitual, yo tengo la suerte de tener a un Manuel también en casa, mi marido, tengo también a mi Manuel y mi Manuel y yo pues gestionamos nuestro hogar al 50%, pero soy muy consciente del entorno en el que me muevo, donde es verdad que todavía las mujeres pues continúan soportando la mayor carga doméstica, ¿no? Y en ese sentido, qué duda cabe que tienen un papel muy, muy importante en el liderazgo y en cualquier tipo de cambio. En definitiva, ¿qué tenemos que hacer? Tomar conciencia, que todos podemos tomar parte de esto, estar muy al tanto de qué es lo que ocurre y tener esa sensación de urgencia y entender que todos somos parte de esto. Basarnos un poco en que el liderazgo no es una cuestión ni siquiera a nivel empresarial, sino a nivel de ser humano, individual, de cada uno de nosotros. Me ha gustado también lo que comentaba Esperanza, de que el liderazgo al final, y lo escucho muchísimas veces de Juan Carlos, como mejor funciona en el tándem, o sea, la mínima unidad de liderazgo. Es verdad. Eso me parece muy interesante. Al final el ser humano necesita el apoyo para poder hacer grandes cosas. Y no sé si a esta cuestión queréis añadir antes de que pasemos a la siguiente, porque me ha parecido muy interesante todo lo que se ha abierto en esta parte del debate. Lo del tándem a partir de hoy lo voy a llamar mi Manuel, porque hay muchos Manuel. Me gusta, esa. Siempre que he tenido mi Manuel. La sostenibilidad, simplemente por el poco, son dos cosas: la sostenibilidad del planeta, la ODS crece, acción por el clima y demás, y la sostenibilidad de las empresas. Es decir,
Antes se hablaba de emprendedores. El 90% de los emprendimientos no llegan a tercera en España. ¿Por qué? Porque están mal gestionados, porque están mal liderados, porque falta liderazgo femenino. Davos hablaba en 2020, antes de la pandemia, de 70 años de esperanza de vida de las compañías, que habían pasado 50 años a 14. Y han desaparecido en España 50.000 pymes. 50. No tenemos en cuenta todavía las de los ERTEs, que la mayoría, si siguen, es que van a caer. O sea, ya un año y medio después, a ver cómo mantiene ese asunto. Entonces, la primera sostenibilidad, o combinada con la del planeta, por supuesto, es la sostenibilidad de tu propia empresa. Para lo cual hay que aprender, esto Marina lo dice, y yo lo repetimos mucho, Karina, al menos al ritmo del entorno. El entorno está aprendiendo rapidísimamente. Si nuestras compañías no aprenden, por ejemplo, no generan extintores en términos medioambientales, pues a lo mejor puedes tener el monopolio del extintor, pero luego desapareces porque hay sensibilidad medioambiental. Entonces, no aprendemos tan rápido como deberíamos aprender. Evidentemente, esto tiene que ver con diversidad e inclusión. Como dice Berna Myers, diversidad es que te invitan al baile e inclusión es que te sacan a bailar. Sí. No basta con tener mujeres, negritos, gitanos, no. Es que tienen que tener una voz, es que tienen que participar, es que tienen algo que decir. Todavía muchas veces, digamos, pones el número en la diversidad, pero no hay inclusión real. Fortune, Forbes y todo demuestran que la manera acelerada del liderazgo inclusivo, desde la autenticidad, que es un tema que también ahora está en boga, genera muchísima más innovación. Ahora, la Unión Europea empieza a llamar innodiversidad, es decir, tú no puedes ser una empresa innovadora, una cultura innovadora, si todos son señores serios, mayores, con corbata, no sé qué, pero no sale innovación. Sale volver a recordar el colegio, otros fueron al mismo colegio, van al mismo club y tal, eso no genera innovación. Es posible que hayáis alguna diversidad de pensamiento. Exacto. Entonces, ya para acabar, cuando hablamos de diversidad, la Unión Europea también está incidiendo mucho en esto, es diversidad visible, género, etnia, tal, diversidad tangible, currículums diferentes, ahora están países distintos, estudios, y diversidad intangible, y estilos de aprendizaje, diagrama o diversigrama, fortalezas, características de ese digna, es decir, empezando por un comité de dirección que nos sienta igual. Porque es que ¿qué ha ocurrido? Por ese liderazgo en femenino, que antes había mujeres, a lo mejor no el 30%, pero el 10%, pero es que hay más hombres que los hombres. Eso no vale desde el punto de vista de la diversidad. La Margaret Thatcher de 2021 ya no vale. Ya no vale. Tuve la suerte de haberla visto alguna vez a la primera ministra británica, y era muy curioso, porque era una señorita, una señora, desvalida, se tomaba su whisky, que todo tiene ese tal, y luego salía la dama de hierro, era más que un hombre, speaking image, los monigotes británicos, la metían en el váter de caballeros y estaba ahí en el urinario con los tíos. Entonces, claro, porque era más tío que un tío, eso no vale. ¿Vale? Aprovechar las cualidades esencialmente femeninas para hacer las cosas mejor. Eso es serio. Interesante en este punto también compartir y como comentáis, ¿no? Que cuando hablamos de liderar en femenino no estamos hablando de mujeres liderando, sino que estamos hablando de establecer qué pautas de liderazgo puede ser interesante, tanto si se es hombre como si se es mujer, ¿no? Y aquí han salido varios factores que hemos dicho, por ejemplo, comentaba antes Mar, el preocuparme por la salud y por la seguridad de mis trabajadores como prioridad en una circunstancia tan especial como la que hemos tenido que vivir en estos meses, ¿no? Entonces todo eso demuestra que al final es una percepción de liderazgo y saber priorizar hacia dónde tenemos que en ese momento recurrir, ¿no? O esto que comentaban de saber cómo atraer el talento, ¿no? Y de, bueno, pues todo esto son seducir, ¿no? Ha sido la palabra que han utilizado. Todo esto son rasgos que vamos viendo como el liderazgo en esta época está cambiando, siendo un poco adaptándose quizá mejor a la nueva realidad que tenemos ahora mismo o a la realidad que nos toca a todos vivir en este momento, ¿no? Quería compartir con vosotros un pequeño extracto de un artículo de la EAE Business School que salió el 8 de marzo de este año 2021, que decía: aunque ha aumentado la presencia de mujeres directivas en los últimos años, 34% a nivel mundial y el 20% en las empresas del IBEX 35, sigue siendo un porcentaje muy desigual teniendo en cuenta el impacto positivo que supone para un futuro sostenible el liderazgo femenino. O sea, con esta
con esta cuestión, con esta reflexión sobre la mesa, os voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos nosotros animar y cómo creéis vosotros que debemos animar a que haya mayor representación femenina en puestos de responsabilidad? ¿Empezamos, Esperanza? ¿Por dónde empiezo? Conciliación. Conciliación. Las mujeres estamos ahí, estamos liderando, dirigiendo, trabajando y necesitamos, yo también lo digo muchas veces, necesitamos el apoyo de los hombres. Tenemos que ayudar a esos hombres a que nos ayuden a nosotros, porque ellos también tienen una grandes barreras, tienen grandes barreras porque el hecho de pensar en femenino no está dentro de su ecuación. Entonces tenemos que ayudarlo porque esa concienciación también forma parte de los hombres y de mujeres, ¿vale? Entonces, fundamental concienciación, fundamental la inclusión. La inclusión ahora mismo, cuando estamos hablando del tema también de sostenibilidad, todo el mundo estamos dentro de la misma ecuación. Los ODS lo dice. Tenemos un gran reto porque sabemos la lucha contra el cambio climático, sabemos todo lo que está sucediendo, sobre todo ahora con las materias primas, la escasez que está habiendo, y tenemos un reto porque tenemos que ver qué futuro vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿vale? Por lo cual tenemos que esmerarnos muchísimo más en qué es lo que le vamos a dejar. Y yo siempre he dicho a la gente y tal, ¿no? Porque voy a dejar de herencia. Digo, mira, la mejor herencia que tú le puedes dar a un hijo son los estudios. Son los estudios. Porque lo vas a alinear a donde tiene que haber. Que es verdad que hay buenos líderes que a lo mejor, bueno, no han estudiado carreras y tal por circunstancias, pero bueno, se han hecho desde abajo, como digo yo, ¿no? Pero están ahí. Entonces, la educación es fundamental. La educación es fundamental y sobre todo esa ecuación que estamos ahí y que... ¿Por qué estamos ahí y con la educación y todo? Porque es la que va a abrir las puertas. Todo lo que sea la educación es la que va a abrir las puertas a las mujeres. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo porque ahora se está viendo también los chavales jóvenes, los institutos, los colegios, ese machismo que hay, que yo lo veo, cuando lo veo en la tele, digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Con eso no llegamos a ningún lado, ¿eh? Con eso no llegamos a ningún lado. ¿Qué líderes vas a crear tú de ahí? Tenemos que pensarlo muy bien. Esta inclusión tenemos que llevar un empuje porque también con el problema que tenemos, ¿qué futuro le vamos a dejar dentro de la globalización, dentro de todo lo que es la economía circular, la lucha contra el cambio climático? ¿Qué es lo que le vamos a dejar? Tenemos un doble reto muy importante, muy importante. Yo quisiera retomar esto, conciliación y educación. Conciliación o equilibrio de vida, sabemos desde la... Por cierto, antes has dicho, que estás aquí, que no hay nada escrito sobre alianzas estratégicas. Hay un montón. La cosa es que hay que aplicarlo. Yo creo que lo que quería decir es que hay que aplicarlo. Hay mucho sobre conciliación y equilibrio de vida que al final nos lleva al mismo sitio, que es dirección por objetivos. El liderazgo machista, no solo masculino, machista, era presencialista. Era de estar con los amigotes y tal, ¿y para qué vas a llegar a casa si tú en casa no tienes nada que hacer? De hecho, no voy a decir mucho, pero hay una empresa que es muy importante en Andalucía, una universidad corporativa que en su momento dijo a las 5 de la tarde hay que volver a casa, y al primer ejecutivo le dijeron, mira, pero es que yo a las 5 de la tarde, como no me quede aquí o no me quede tomando copa, ¿qué hago yo a las 5 de la tarde? Eso ya se ocupa mi señora. Entonces, dirección por objetivos. Por cierto, como a mí me gusta ser abogado del diablo, estos no son objetivos, no son derechos. Cualquier persona que trabaja en una empresa, sea CEPSA, sean las tuyas, sabe que los objetivos son medibles, alcanzables, retadores, temporales y específicos. Si yo soy accionista tuyo, Esperanza, y tú me dices, los objetivos son crecer, ayudar, ser guay.
ponen numericos, porque esto, crecer cuánto, y ayudar cómo, y o sea, esto hay que pasar de para qué a qué a cómo. Es decir, igualdad de género, ya debería ser, o decir educación, pero cuánto, o sea, dirección por objetivos, para ser de verdad inclusivos. Y esto tiene que ver con la educación. Yo creo que también hay gente que lo dice, no es qué mundo dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos dejamos a este mundo. Porque como no estén preparados, no tienen empleabilidad. Entonces, informes de PISA, que de vez en cuando nos rasgamos la vestidura, uy, España está fatal en PISA, el gran predictor de los estudios, que en PISA no es una ciudad, es el rendimiento académico, es que la madre lea. Porque si la madre lee, los hijos leen. Si hay libros en casa, el rendimiento educativo es muchísimo más alto. Ese es el gran predictor. Entonces, los hijos que tienen, como en vuestro caso, la suerte de que su madre está al día, bueno, lo que cuenta Marta Garañó, es decir, una mujer profesional en Somos Malas Madres, es un libro que recomiendo, una mujer profesional genera en un hijo 4 veces más vocabulario que el hijo de una mujer no profesional. Mi madre se iba a una casa, era amiga de un museo raro, y tal, pues hay gente autodidacta, como tú dices. Pero que la gran ventaja para un niño, para una niña, es que su madre quiera estar al día, que no se conforme con el saldo. Entonces, si esto es lo que dicen las estadísticas, tenemos que tenerlo. ¿Cuál es el gran problema? Con esto acabo esta parte, que la educación, también lo dice José Antonio Marina, no es una de las principales prioridades de los españoles. No están entre las 10 primeras. Ahora no están entre las 15, según el CIS. Entonces, claro, bueno, no vamos a poder salvar a todo el país, pero por lo menos seamos conscientes de que la educación realmente es la inversión más rentable para este mundo. Pues estoy totalmente de acuerdo. Cuando has preguntado qué podemos hacer para aumentar ese número, hay que ir a la base, está claro. Hay que mejorar la educación y, como decía Esperanza, porque normalmente siempre hablamos de la educación en los niños, pero también en los adultos. También en los adultos, ¿vale? Y mostrar qué resultados da todo este tipo de liderazgo, mostrar otras capacidades y también a la base, también a los niños. Voy a poner ejemplos concretos, voy a dar también números concretos. En el caso de CEPSA, estamos colaborando ya para intentar inspirar esas vocaciones desde la base, vocaciones de liderazgo, en una asociación que se llama Inspiring Girls, que se basa pues, en poner a disposición no solo de las niñas, en todos los colegios de niños y niñas, pues llevar a mujeres que tienen posiciones de liderazgo para que las niñas que habitualmente no tienen esos referentes, pues los vean y sean una fuente de inspiración, porque es muy difícil aspirar a algo que no has visto. Entonces, y al hilo de eso, el famoso tema, porque hay cosas que se saben pero no se aplican. El tema de las STEM, de las mujeres STEM y demás. ¿Qué sabemos hoy? Que la decisión es a los 6 años. Entonces, todo lo que hagamos a los 16 ya es tarde. Y que para que una niña quiera estudiar carreras científicas, tecnológicas y demás, como es vuestro caso, tiene que tener un referente, tiene que saber quién es Marie Curie o quién es Margarita Salas. O, si no tienes referentes, pues al final el gran consejero educativo, que es tu madre, volvemos a lo mismo, que ha vivido otra generación, dice, ¿qué vas a hacer estudiando matemáticas? Yo tengo una sobrina estudiando matemáticas en Bristol, menos mal que mi hermana Cristina, pues es una persona que ha dicho, estudia lo que quieras. Yo evidentemente le he dicho, no te quedas solo de profe, vete a una empresa buena que te potencie la investigación y que crezcas. No te quedes en Inglaterra ahí comiendo fish and chips y tal. Vive en el mundo. Pero bueno, al final son los referentes que tienes. Desde los 6 años. Y es que los referentes son fundamentales, porque los referentes que tienen ahora las adolescentes pues son las influencers que viajan muchísimo y hacen muchísimas cosas. Yo he trabajado en Francia, en Reino Unido, en Canadá, en China y no soy influencer. Soy una chica de Cádiz, que luego hablaremos de si el liderazgo se nace o no, pero era la que estaba con 7 años sola en el patio sin jugar con nadie. Y oye, pues te haces a ti misma, tienes curiosidad, estudias y viajas por el mundo y puedes alcanzar muchas cosas. A lo mejor no erigen a hacer lo que hago yo, pero son otros referentes que hay que... Pero dinos tu Twitter y te volvemos influencer inmediatamente. Oye, pues sí. ¿Cuál es tu Twitter? No, dilo en público. No, está claro que los referentes es fundamental. Yo lo comenté antes en el café, a mí cuando me llaman, que me mandan para un sitio, para otro,
Yo colaboro y doy lo que puedo de mí. Si puedo ir a donde me llamen, allí voy yo. Y muchas veces cuando estoy llegando digo, bueno, ¿qué es de qué tengo que hablar? Y me dice, de tu vida. Digo que tengo que explicar. Bueno, yo explico aquí dos empresas. Lo mío es, yo me he arruinado 2 veces. O sea, yo he tenido muchísimo dinero y yo me he arruinado 2 veces. Pero bueno, otra vez estoy, no que tenga mucho dinero, pero yo me levanto. Aquí, ¿quién dijo miedo? Vamos, aquí no se echa una para atrás ni para coger impulso, ¿no? Y entonces yo cuento. Cuando es más tiempo, yo cuento mi historia y las cosas que pasan y por qué pasan, ¿vale? Y de que hay que aprender. De que hay que aprender y sobre todo de que hay que ser consciente de la capacidad que tiene cada uno. Eso es fundamental. Mira, yo cuando hablo, bueno, porque normalmente estoy segura de las cosas que voy a decir, cuando estoy callada estoy escuchando porque creo que no es el momento que yo tenga que hablar porque no voy a aportar. Yo cuando hablo y quiero aportar lo que yo pueda y sobre todo cuando yo hago las cosas desde mi punto de vista personal, yo hago las cosas porque estoy 100% segura. El 100% evidente no existe. Pero si yo hago algo es porque estoy al 100%. Entonces a lo mejor ese 100 se me queda en un 80 o un 75, ya es mucho, pero se parto de esa base. Entonces yo, por ejemplo, si yo tengo alguna duda o digo, yo no lo hago, a lo mejor podría salir. Yo no sé si va a salir o no va a salir, pero yo parto de esa base. Y entonces hay que tener referente. Yo lo he comentado antes, yo también soy presidenta de la Asociación de Empresarias de Medio Ambiente en Andalucía, ayudamos a muchas mujeres, a nosotros nos han presentado proyectos, yo he podido tener capacidad y las he ayudado y después me he salido del proyecto, las he acompañado en la medida de lo posible, ayudamos mucho en proyectos con la universidad y lo que hacemos siempre es, pues yo llevo a mi equipo, como digo yo, ¿no? Y que cada una vaya contando su experiencia. Es el referente que se va a tener. Y sobre todo, yo, por ejemplo, con mi equipo, yo tengo la suerte de que cualquiera de mi equipo me da mi 30 vueltas. Así que fíjate tú, de escándalo. Y sobre todo tampoco hay que estar siempre. Porque a mí me dicen, no, yo quiero que vengas tú. Yo digo, no, vamos a ver. ¿Para qué me voy yo a hablar de energía si yo puedo tener conocimiento de energía como puedes tener tú o tú? Pero yo no, a mí llámame de agua, llámame de residuos. Yo te mando a la mía que sabe. Mira, antes de que nombraran a Juanma Moreno presidente, con su coach nos mandó nos solicitó una reunión y la llevamos a nuestras instalaciones. Un despacho en Sevilla, bueno, es de una de las socias nuestras, no es nuestro, pero vamos. Bueno, vino Juanma con un equipo, éramos una mesa redonda, enorme, éramos por lo menos 20 o 25, mi equipo allí, enfrente, y todo repartido, yo al ladito, mi secretaria general al lado. Mira, mucho cuando hablo con eso lo comento, digo, niño, ni una pregunta, ni una pregunta pudiste contestar. Yo estaba orgullosa que tú me das la capacidad de poner a 9 mujeres delante y preguntas que hacían profesionales, evidentemente, no tenían capacidad, siempre nos derivaban a, bueno, venga, vamos a hacer una mesa de trabajo y os voy a contestar. Venga, otra mesa de trabajo. Pues eso es un orgullo. ¿Es o no es? O una vez. Mira, a mí no me da miedo de nada. Ya ahora a estas alturas voy a contar una anécdota porque es para contarla. Yo no sé cómo contactamos con Cristina Gallá, la anterior alta comisionada de la Agenda 2030, que en Madrid. Total, que teníamos una reunión. Y yo llamo a mi tesorera y digo, niña, ¿tenemos dinero para irnos para Madrid? Dice, para la vez nos da. Digo, pues venga, nos vamos a las 13 para allá. Y nos fuimos allí. Mira, cuando nos pusieron allí en una mesa, nosotros allí. Y cuando llega esa mujer, dice, ¿de dónde han salido? 4 horas. 4 horas. Ella hablando con nosotras. Bueno, nos escuchó a todas. Y ese orgullo que yo sentía, y después esta mujer para todo nos llama, y ahora es secretaria general en el gobierno de no sé qué. Bueno, tremendo. Eso es el aportar, el querer estar, el liderar, se me nota, ¿no? La sonrisa. Yo me siento muy orgullosa. Yo muy orgullosa de mi gente, de poder o de llevar a
a esta mujer, ¿no? Cuando fue a recoger el premio de la fundación, ¿no? Es un orgullo porque es un reconocimiento que a todo el mundo nos gusta que se nos reconozcan las cosas, ¿eh? Yo a mí me gusta, me llama y digo, qué bien lo haces, digo, que mira qué bien, ¿vale? Pero eso que has dicho es fundamental, es ser capaz de darle su sitio al colaborador y de verlo, Claro. y de verlo y ayudarle a crecer. Pero pues los que estamos ahí somos los que tenemos, somos las que tenemos. Es responsabilidad, Exactamente. sin duda. Y hay otro debate que yo quería, porque estaba comentando del tema de los números. En el caso de las energéticas, el número de mujeres en energéticas es solamente el 22%. Sí. Y la mayor parte de ellas en puestos administrativos. ¿Vale? En el caso de CEPSA, vamos, nuestro objetivo es ser un referente en ese sentido. Tenemos un 34% de mujeres, una cifra bastante elevada, más elevada que el resto, pero no llegamos a ese 50% de workforce que sería nuestro objetivo. Y en cuanto a mujeres de liderazgo, tenemos un 24%. ¿Vale? El objetivo que tenemos, que evidentemente es medible, como tú muy bien dices, es llegar al 30% en el año 2025. Es un objetivo, no una cuota forzosa. ¿Vale? Efectivamente. Si las cosas siguen así y no nos ponemos objetivos retadores y con números, hay un estudio del Foro Económico Internacional que dice que llegaríamos a la paridad dentro de 217 años. Sí. Sí, es cierto. Pero eso es porque claro, lo que hace es linearizar el crecimiento. Yo tengo una hija, con lo cual mi objetivo es que la generación que viene haya absoluta equidad, o sea, no 217 Pero hay años. cosas que podemos hacer. Empezamos con esa educación, empezamos también hablando con los líderes, nuestros líderes masculinos y femeninos de otras formas de liderazgo. Estamos haciendo comités de diversidad e inclusión, no solo en CEPSA, en las grandes empresas y también en las empresas más pequeñas en general, poniéndole peso a todas esas cosas, creando comités, nos organizamos con redes de empleados. Cuando tenemos oportunidad, incluso antes Rosa comentábamos, oye, ¿por qué no hacemos algo, algunas charlas y tal? O sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer y es importante que ese número se vaya incrementando porque todos lo sabemos, al final tendemos a promocionar y ascender a personas que se asemejan a nosotros. El señor va a tender a promocionar al señor con el que charla de cosas que le son afines. Sí, pero dos cosas respecto a eso, también siendo críticos. Primero, la importancia de referentes. Deberíamos haber aprendido que las 7 personas, mujeres, que mejor han gestionado la pandemia son mujeres. Es decir, Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, la presidenta de Taiwán, Angela Merkel, que se nos ha ido recientemente, y 4 premiers nórdicas de los 5 países. Por lo tanto, se ha gestionado mejor, esto lo dicen los institutos internacionales. Se ha gestionado mejor por un concepto dual que es muy importante, que estáis poniendo las dos, Mar y Esperanza, constantemente a prueba, mostrándolo, que es firmeza compasiva. Es decir, firmeza, claridad, determinación, grit, que se dice en inglés, tal, pero además con un nivel de empatía tan alto, que es el compassion en inglés, que no es la compasión caritativa de aquí, es la alto nivel de empatía, empatía activa, firmeza compasiva. Entonces eso claramente hay que llevarlo adelante. Esa es una grandísima ventaja. Y ahora viene el pero, que me gusta hacer de abogado al diablo. Muchas veces la que impide, creo que soy el CEO, el coach de mayor número de CEOs en España, según dicen dentro de la confidencialidad de todo esto. Y yo lo veo muchas CEO mujeres. A veces una compañera suya, colaboradora tal, quien le impide estar en el comité de dirección es otra mujer. Bueno, es que no he terminado. Vale, pues topa a ti. No he terminado mi argumentación. Es cierto que hay una tendencia natural a promocionar a las personas que se nos asemejan, pero otro tema en el que estamos trabajando con una red de empleados y empleadas es en empoderar también a la gente. O sea, y en que la gente crea en su poder. Yo creo que a las mujeres en general también nos han educado muchas veces en la modestia, en el calladita estás más guapa, en el oye, si digo esto es que estoy presumiendo. Yo aquí estoy contando mis logros y no es presumir, es que está basado en hechos reales. Es que España es muy envidiosa. Nos cuesta mucho. Y en elegir una pareja que en lugar de tu Manuel te está tapando, en lugar de decir, oye, puedes ir a China, Canadá, Francia, Inglaterra, tal, que hay que elegir bien. O sea, que todas esas cosas son importantes. Sí, exactamente.
Entonces, trabajar, como digo, desde la educación, desde los más pequeñitos, trabajar también no solo en las mujeres, también en los hombres, fomento de la diversidad, objetivos concretos y medibles, y los referentes que habíamos dicho antes. Bueno, pues prácticamente Mar ha lanzado casi la última cuestión que yo traía. Y retomo lo que dices del aprendizaje, porque el aprendizaje es continuo. O sea, tenemos que hablar de estamos aprendiendo durante toda la vida, que si las situaciones son cambiantes, que es lo que es y es lo evidente, pues que da igual la edad que tengas, pero si no aprendes, como decía antes bien Juan Carlos, porque José Antonio Marina también lo comenta siempre, al mínimo, a la misma velocidad a la que el mundo cambia, pues evidentemente vas a estar atrás. Entonces, y comentando también antes lo que decía Esperanza, ¿no? De que cuando hablamos del orgullo del talento, independientemente de que sea hombre o mujer, pero es que eso no deja de ser la necesidad que tiene o la fuerza que tiene una sociedad para hacer frente a todos los desafíos. Por tanto, apostar por la educación y que el talento sea hombre o sea mujer, que sea el que necesitamos ahora mismo, es precisamente lo que la sociedad vamos a tener que discernir en los próximos años. Bueno, decía que prácticamente Mar ha contestado a esta última cuestión que os voy a lanzar, que es cuál es el mensaje que queréis dejar para concluir esta mesa. Si quieres añadir o agregar algo más, Mar, ya te termino de dar la palabra, ya que has lanzado esa reflexión. Es que Mar ha dicho todos los adjetivos. Es que no se le queda ninguno detrás, vamos. A ver quién le quita uno. No, empieza tú, Esperanza. No, te dejo, sigue, que tú has cogido carrerilla. Pues yo quiero lanzar un mensaje de esperanza y de ilusión dentro de todo lo que estamos comentando. Yo creo que de situaciones retadoras siempre salen oportunidades. Puede parecer una frase hecha, pero para mí la vida me lo ha demostrado. Yo creo que no todos tenemos que ser jefes, pero yo creo que debemos por lo menos caminar en esa senda de autoaprendizaje y liderar nuestras vidas, no que nos las lideren desde el exterior, tomar conciencia de que es necesario un cambio de paradigma en cuanto a la sostenibilidad, y que, como dirían los ingleses, the sky is big enough for all of us. El cielo es suficientemente grande para todos nosotros, para un futuro inclusivo, no solo de hombres y mujeres, sino de todos los ámbitos de la diversidad. Y como digo, yo lo que quiero es trasladar un mensaje de muchísima ilusión, porque estoy convencida de que tanto los hijos como el mundo que vamos a dejar es prometedor. Pues muchísimas gracias por tu mensaje, Mar, un placer. Juan Carlos, bueno, yo diría, antes hemos hablado de lo que deberíamos aprender de la pandemia, de quiénes, las mujeres, las 7 magníficas, y faltaría el cómo. El cómo es lo que llaman el T3, es decir, los países que lo han gestionado mejor es porque han utilizado test, han utilizado el tratamiento, es decir, quien era positivo en coronavirus se quedaba en casa, se aislaba y demás, y luego trazabilidad. Entonces, en términos de liderazgo, eso significa medir el liderazgo. Yo insisto mucho, si tú no mides tu liderazgo en términos científicos, no sabes cómo mejorarlo, sería test. El tratamiento sería el coaching, como hemos hablado antes. No es porque sea presidente de honor de la asociación, sino porque cada vez creo más en que los realmente buenos y buenas tienen que tener su entrenadora, su entrenador, y luego crear una cultura de aprendizaje, como hemos visto vuestros casos, ¿no? De aprender constantemente y empoderar a la gente. Y finalmente, como dice la periodista María Graciani, andaluza, hay que pasar de jefes con J a jefes con G, que es generadores de felicidad. La gente feliz es el triple de creativa, por lo tanto para la innovación es imprescindible. Los datos no tan buenos que daba IT Kearney a nivel mundial es que el 90% de las personas hemos tenido experiencias de talento realmente felices, y en estos momentos solo el 33% a nivel mundial, 1 de cada 3, están viviendo felicidad. La pandemia ha triplicado, en lo que decías, la falta de conciliación, además, la ansiedad en España. Ha pasado un 20% de personas tratadas por ansiedad a más de un 65%, dice el Colegio de Psicólogos. Por lo tanto, la felicidad, si era importante, es mucho más importante que nunca. Y tenemos que ser jefes. Me ha gustado, me lo apunto, me lo llevo. Bueno, pues no me han dejado para allá que diga mucho más. Yo sobre todo agradecer este foro que se ha hecho aquí, que al final, si os dais cuenta,
entre uno y otro hemos dicho lo mismo. O sea, estamos alineados. Estamos alineados y creo que las personas como nosotros, todos los que estamos aquí, estamos en la misma línea. Por lo cual, creo que vamos a poder aportar muchísimo a esta sociedad. Una sociedad inclusiva que tenemos que hacerlo entre todos, poner en valor los recursos, el recurso humano, esos sentimientos que llevamos y que se llevan a cabo muchas cosas de formas y maneras distintas por esos sentimientos, esos valores, esas normas que tenemos y que llevamos a cabo. El liderazgo, bueno, ya lo hemos visto aquí. Ya lo hemos visto aquí y es fundamental. A mí se me ocurren cosas, un proyecto, habría que hacer un proyecto de líderes seniors, de hacer un recorrido a Andalucía para que tomen conciencia de que estamos ahí, de lo que somos capaces de hacer y sobre todo ese empoderamiento. Porque estamos en una era de cambio y yo digo que el cambio viene del sur y de mano de la mujer. Bueno, pues lo decía al principio, estoy rodeada, ha sido un auténtico lujo compartir con tanto talento esta mesa de debate, ha sido un auténtico placer moderar este debate, escuchar todas las propuestas que coincido con Esperanza, se nota que hay esa línea de concordia y de querer estar haciendo cosas. Me ha parecido muy interesante también lo del talento, que al final hablamos del talento senior, que no estamos hablando solamente de impulso educativo a nivel juventud, sino que el talento senior tiene mucho que aportar y mucho de responsabilidad en este desarrollo de un futuro sostenible. Y por mi parte nada más, agradecer también a la asistencia del público que tenemos aquí y a los que nos acompañan vía streaming, a que haya podido disfrutar, entiendo, de este magnífico debate que hemos tenido. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. A ti, claro. Gracias. Queremos que os llevéis un recuerdo de vuestra participación. Nos falta también unas fotos. Ay, eso sí que me gusta a mí. Magnífico todo. Ahora mira, que tengamos todos los ojos abiertos. Eso, nos ha ido bien. Bueno, ahora invito a que